Versículo 21, esta es la oración del Señor. Cristo vive para siempre. Dios quiere hacer más cosas en esta tarde. Dios va a moverse en este día. Santo es el Señor. Cristo vive para siempre. Mi alma te alaba, Señor. Juan 17, 21. Busqué la palabra del Señor. Nos ponemos en pie en reverencia al Señor. Dios bendiga a cada hermano que acompaña a sus pastores. Dios bendiga a los pastores que hoy día pudieron estar. Dios guarde también a los demás pastores que cada uno de nosotros representa. Aquellos pastores que son parte de nuestros ministerios, que son parte de nuestras unidades. ¿Verdad? La verdad que buscamos y esperamos siempre que la bendición alcance a todos. Mi esposa le manda saludos a la iglesia. Yo ando con 3 de mis hijos acá, los mayores. Los otros 5 están en casa. Usted sabe que soy papá de 8 hijos. Así que los 5 más pequeñitos quedaron en casa hoy día. Junto a mi esposa. Así que Dios bendiga a mi esposa que generalmente nos ve a través de Facebook. Ve todo. Ayer estaba viendo toda el servicio de Orca. Así que Dios bendiga a mi esposa, ¿no? Amén. Le damos lectura en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: estas son palabras del Señor, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Acompáñenme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, yo le doy gracias por este tiempo. Espíritu Santo, yo le cedo este lugar a usted. Hable a mi vida y a la vida de su iglesia. Dios, llévese todo lo que empañe su gloria en esta tarde. Dios mío, yo le doy gracias por cada instrumento que usted mueve dentro de este servicio espiritual. Dios mío, de gloria, vamos delante de ti porque solo usted tiene palabra de vida eterna. Dios mío, a través de esta palabra maravillosa ilumina nuestro camino. Dios mío, sana al enfermo, levanta al caído, dé fortaleza al debilitado, bendiga los vientres estériles, Señor. Dios mío, que a través de esta palabra, el que no cree en ti comience a creer, el que está lejos se acerque. Dios mío, de gloria, que el que está aquí, Dios mío, sea avivado el fuego del don de Dios que está en su vida. Padre mío, trae un avivamiento a nuestra iglesia, traiga un avivamiento a esta región, traiga un avivamiento a nuestra patria. Dios mío, traiga un avivamiento, Dios mío, que los enfermos se sanen, que los endemoniados sean libres. Dios mío, que el pecador se arrepienta de su pecado. Dios mío, que muchos lleguen a la salvación de tu palabra. Dios mío, dirígenos en este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dele más gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cristo vive. Reciba su asiento, siga clamando al Señor. La presencia de Dios está en este lugar. El Señor Jesucristo está en el proceso de saber que Él va a entregar su vida. Él sabe lo que viene, sabe el proceso que viene, sabe que muchos gritarán Barrabás, sabe que muchos elegirán, ¿verdad?, a Barrabás por sobre él. Él sabe que lo golpearán, él sabe que lo molerán. Él conoce lo que dijo Isaías, él conoce lo que profetizaron los profetas. Él sabe la realidad que viene, él sabe el futuro, el mañana. Delante de él están todos los tiempos. Y en medio de esta angustia, en medio de este saber lo que viene, es como todos nosotros cuando el Señor nos advierte, cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos dice: vienen tiempos difíciles para ti. Cuando el Señor nos dice: vienen tiempos difíciles, vienen tiempos de proceso, yo empezaré a probar tu vida. Todos nosotros sabemos, no arrancamos, nos quedamos ahí, esperando que llegue el momento, porque sabemos que el Dios que nos someterá a prueba también es el Dios que estará en la victoria. Que el Dios que nos lleva en los procesos es el Dios que estará después del proceso. Que así como en el proceso alabamos a Dios, también le alabaremos en el día de la alegría. El Señor Jesucristo está en esta realidad. Y en esa realidad Él hace esta oración. Él no está orando por Él, está orando por nosotros. En esta oración eterna, Él ora por mí, Él ora por usted. Él está orando por cada, clamando al Dios Todopoderoso. Él está clamando al
al Dios del cielo, al que en el Antiguo Testamento dijo: yo soy el que soy. Jehová es mi nombre, y así me recordarán por los siglos de los siglos. El Señor Jesucristo hecho carne, ¿verdad? Está orando entre nosotros, está orando, pisando esta tierra que usted está pisando, respirando este oxígeno que nosotros respiramos. Él está haciendo esta oración eterna. Dice el Señor, para que todos sean uno. A mí me toca ser presidente de la Unidad de Pastores por la Cuarta Región. Mi pastor Luis, presidente de la Unidad de Pastores por la Compañía. Vemos a otros hombres de Dios trabajando, ¿verdad?, en otros lugares, en otros concilios, el pastor Jovino, ¿verdad?, y otros más que están siempre trabajando por las unidades de sus propios lugares. Cada pastor que pertenece a un ministerio lucha todos los días para que el ministerio enseñarle en unidad. Y que luego el pastor que comienza, ese joven que es predicador, que Dios lo está usando, tenga también la suficiente humildad para poder escuchar al otro que quizás teniendo menos capacidad en conocimiento, en teología, en vocablo, pueda valorar la experiencia que ese pastor tiene. Seguramente entre mi pastor superior y yo, o el obispo y yo, o mi obispo y yo, seguramente yo tengo más fuerza que él, pero él tiene más experiencia que la que yo tengo. Entonces buscamos siempre esta unidad, este círculo de unidad virtuoso en donde nos podamos comprender, amar, querer, apoyar, donde podamos orar por el que está desvalido, donde podamos bendecir, ¿verdad?, a aquel que está pasando problemas, donde podamos extender nuestra diestra y levantar al que esté caído. Buscamos todos la unidad. La unidad es algo que entre nosotros siempre se habla. Sirvo a Dios desde toda mi vida, y toda mi vida escuché predicadores, pastores, hermanos hablar de unidad. Lo cierto es que la unidad no es solamente un discurso, la unidad es algo que debe vivirse. Es algo a lo cual se debe estar dispuesto a caminar. Todos los pastores que hoy día estamos acá somos pastores que estamos dando testimonio con nuestra presencia aquí, que queremos unirnos, que queremos unidad con el otro siervo de Dios. Llega un minuto en nuestra vida pastoral. Todos nosotros podemos llevar distintos tiempos o años pastoreando. Todos nosotros tenemos distintas realidades de obras misioneras. Todos nosotros hemos viajado durante mucho tiempo dentro de esta nación o fuera de esta nación, ¿verdad?, llevando el mensaje, predicando la palabra, entrando a las cárceles, predicando en psiquiátricos, predicando en poblaciones, en villorrios, en pueblos, en ciudades distintas. Todos nosotros hemos vivido realidades. El Señor muchas veces nos ha sorprendido. Muchas veces hemos ido enfermos y Dios nos ha sanado. Muchas veces hemos ido con los bolsillos vacíos y Dios nos ha provisto. Muchas veces hemos ido en prueba y Dios nos ha dado consuelo. Muchas veces hemos llegado a lugares sin conocer a nadie y Dios nos ha abierto puertas. En muchas iglesias que el Señor se ha manifestado. En el anonimato de un pueblo, en el anonimato de una villa, en el anonimato de una población. Pero en ese anonimato Dios le ha hecho visible a nuestros ojos. Porque para Dios nadie es anónimo. Para Dios todos nosotros somos voceros del Dios viviente, predicadores de su palabra gloriosa. Somos ministros del poder real del Espíritu Santo. Somos creyentes de que Dios sana, creyentes de que Dios liberta, creyentes de que Dios corta cadena. Somos creyentes que Dios da consuelo real a la más profunda tristeza del hombre. El Espíritu Santo abraza, consuela y anima al ser humano. Hemos sido testigos del poder de Dios levantando al caído, sanando al enfermo, haciendo milagros sobre papeles de desahucio. El Señor ha movido su mano de poder. Somos testigos y gritaremos con toda nuestra fuerza que en el siglo XXI Cristo sigue sanando, que Él sigue libertando, que Él sigue cambiando, que no hay cadena más grande que el poder de Dios, que no hay miseria más terrible que Dios no cambie en tesoro eterno en la vida de nosotros. Miramos lo vil y lo menospreciado de este mundo. El Señor precioso extendió su diestra, nos sacó del fango, del pecado, de la maldad, del dolor, de la angustia,
pobreza, nos sacó del anonimato, de la oscuridad, de la hechicería, nos sacó del blanco del enemigo, nos protegió, nos dio consuelo, nos lavó en su propia sangre y hoy día brillamos cuando su presencia está con nosotros. Perla preciosa en sus manos. Nadie pensaría que estaríamos aquí hoy día. Ni nuestra casa, ni nuestros seres queridos, ni nuestra familia daba futuro a nuestras realidades. Nadie daba futuro a nuestro nombre, nadie daba futuro por el entorno en el que crecimos, por el hogar que teníamos, por la pobreza que nos guiaba, por la miseria que nos perseguía. Pero decidimos creer en el Salmo 23 que se leyó acá. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Nada. Un hombre de Dios lleno de problemas. Un hombre de Dios con noticias terribles que desfallecen al ser humano. Viajé a visitarlo un día, en el día más triste de su vida. Lleno de pobreza, lleno de dolor, un hombre de Dios, lleno de adversidades. La pregunta que le hice es: pastor, ¿qué siente? Me miró y me dijo: no siento nada, ni quiero sentir nada, pero escucho algo. Y le dije yo: ¿qué es lo que escucha? Escucho el sonido del río de agua viva corriendo al lado mío. Estoy en dolor, estoy en luto, estoy en calamidad, pero no dejo de escuchar el río que corre, porque Jehová es mi pastor, me hace descansar junto al río de agua viva, junto a aguas de reposo para mi alma. Por eso nosotros que habíamos nacido en el dolor, nosotros que somos hijos de padres pecadores, nietos de abuelos pecadores, que no teníamos posibilidad alguna, que no teníamos esperanza, que ni nuestros seres queridos daban algo por nosotros. El Salmo 23 dice que me seguirá el bien y la misericordia. Antes me seguía la maldad, antes me seguía el dolor, antes me seguía el menosprecio, antes me seguía la vergüenza, la pobreza, la desnudez, el hambre, el frío, la necesidad. Hoy día me sigue el bien y la misericordia de Jehová. La miseria me siguió unos años, el dolor me siguió unos años, el problema nos siguió en nuestra infancia, pero la misericordia de Dios nos seguirá todos los días de nuestra vida, y en la casa de Él moraremos por largos días. Por eso yo no vengo a la iglesia, yo vivo en la iglesia, yo habito en su presencia, vivimos con Él, Él está con nosotros. El león de Jehová ruge por nuestra vida. Por eso buscamos la unidad. Porque cuando abrazamos a un siervo del Señor, la presencia de Dios se percibe. Porque muchas veces podemos venir con adversidades y la conversación con un hombre de Dios, una taza de té con un hombre de Dios, un abrazo de un hombre de Dios nos levanta. Aleluya. Gracias, Señor. Es verdad. Porque el hombre de Dios no juzga ni critica. Dice la palabra que estaba el apóstol Pablo predicando, y como a veces nos pasa a nosotros, se alargó en la predicación. Amén. Si me alargo me hacen una seña hoy día. Y estaba este hombre en altura. Siempre es bueno no estar en altura, no sea altivo ni soberbio. Esté siempre a ras de la palabra. Ninguno de nosotros, por más que Dios nos use, ninguno de nosotros, por más que Dios hable a través de nuestra vida, ninguno de nosotros, por más que profetice Dios a través de nosotros, por más que nuestras manos se pongan sobre alguien y Dios lo sane, no está permitido a nosotros quitar gloria. Debemos entender que toda honra y toda gloria es a Él. A ti, oh Dios, sea la gloria, a ti, oh Dios, la honra, a ti, oh Dios, el imperio, a ti, oh Dios, la alabanza. No a nosotros, dice el Salmo, sino a ti,
al cielo, dice la palabra, que al hombre le crecieron uñas como de animales, le crecieron plumas como de animales, hasta que llegó el glorioso día que miró al cielo. Y cuando miró al cielo, Dios le libertó, Dios le sanó, Dios le cambió. Por eso nosotros miramos al cielo, por eso a Él sea toda la gloria. Por eso la palabra de Dios dice: alzaré, levantaré, mi mirada alzaré, mi mirada hacia los montes. Él se hace la pregunta y dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Se responde: mi socorro viene de parte de Jehová, el que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El socorro de Dios para nuestra vida. Por eso en esta oración difícil el Señor mira al cielo. La unidad es algo que debemos valorar y cuidar. La unidad es algo que debemos nosotros vivir. En el reloj, el segundero, el minutero deben trabajar juntos. Para cuando el segundero termina su vuelta, avanzar el minutero. Para que cuando el minutero termine su vuelta, el puntero pueda marcar la nueva hora. Dios va a usar hombres muy humildes como un segundero. Dios va a usar hombres como un minutero. Y Dios usará a otros como el puntero. Pero lo importante es que la hora de Dios avance. Porque cada día que pasa, la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores está más cerca sobre nuestra vida. Por eso la palabra habla: con esperanza nacerá el sol de justicia. Un día sonará la final trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel, como trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos, dice, los que estemos en unidad, los que estemos en santidad, volaremos al encuentro del Dios Todopoderoso. No todas nuestras lágrimas serán enjugadas. Recibiremos una piedra con un nombre nuevo. Y miraremos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que tiene ojos como de fuego, que tiene rostro como de sol, que tiene pies como el bronce bruñido. Y diremos fuerte que es verdad lo que la Escritura decía: viejo soy y joven fui, no he visto a justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Que significa que Él es fiel y verdadero. En el día de soledad me visitó, en el día de enfermedad me sanó, en el día de esterilidad puso hijos en mi vida, en el día tormentoso Él se puso de pie en la barca y detuvo la tempestad. Ese es el Dios que servimos. Por eso se debe cuidar la unidad. Por eso los diáconos deben cuidar la unidad de su iglesia. Los ancianos deben velar por la unidad con sus pastores. Los predicadores deben predicar en unidad en sus púlpitos. No puede haber entre nosotros competencia, no puede haber en nosotros menosprecio, no podemos nosotros mirar en menos a alguien, no. Todo hombre que suba a predicar la palabra, suba a predicar de la gloriosa palabra de Dios. No soy yo, es su palabra. No es usted, es su palabra. No es que predica, es su palabra. Tendremos capacidad para decir las cosas, tendremos manera de decir frases, pero no es por nuestra capacidad, es porque Dios tuvo de nosotros misericordia, es porque Él quiso tomar nuestra vida, es porque Él nos formó como el alfarero formó el barro y formó un vaso de honra para su gloria. Pero si Él no nos usara, si Él nunca más nos volviera a usar, no habría ninguna honra en nosotros, ni habría gloria en nuestra vida. Habría un vacío profundo, habría un vacío terrible, habría un vacío agónico, y pediríamos todos los días: Señor, aunque sea por última vez, permíteme sentir de nuevo que tú estás conmigo. Por eso un misionero una vez me decía: ¿cómo sé? ¿Cómo me va a ir? ¿Cómo puedo tener seguridad?
Yo le dije, mire, debe mirar la barca. No importa si el templo que tiene es grande, es pequeño, es lujoso, es bonito o no es muy lindo. No importa si tiene butacas, sillas, bancas o tarritos de pintura para sentarse. No importa si tiene data show, no importa si tiene, ¿verdad?, transparencia para poder mostrar la alabanza, no importa si tiene himnario o tiene una hojita escrita con lápiz de mina a mano suya. No importa. No importa si es cerámica, no importa si es porcelanato, no importa si es madera bien encerado, no importa si es piso de tierra. No importa si tiene cielo americano, no importa si tiene un gran techo, no importa si tiene gran altura, no importa si son hojas de totora. Lo importante es que en esa barca vaya el Señor. Porque si el Señor va en tu barca, Dios irá contigo. Porque si el Señor va en la barca, los enfermos serán sanos, las almas correrán a Él, los demonios serán reprendidos. Si el Señor va en nuestra barca, la pesca será milagrosa. ¿Cuánto dicen amén? Quiero que el Señor vaya en mi barca. Quiero que el Señor vaya en la barca de mi vida. Quiero que vaya en la barca de mis hijos. Quiero que vaya en la barca de mi familia. Quiero que vaya en la barca de mi noviazgo, quiero que vaya en la barca de mi emprendimiento, quiero que vaya en la barca de mi estudio, en la barca de mi universidad, en la barca de mi profesión, quiero que Él vaya. Si Él va, tendremos pesca milagrosa. ¿Cuántos quieren que Él vaya? ¿Cuántos son ovejas del Señor? ¿Cuántas ovejas del Señor sin cargo aquí? No soy hermano de iglesia. ¿Cuántos me levantan su manito aquí hoy día? ¿Cuántos son hermanos de iglesia? Gloria a Dios. Yo me tengo hermanos de iglesia con fe. Dios le bendiga. La división histórica que nosotros tenemos es del hombre de Dios con su sobrino. Es una división traumática, terrible, difícil, compleja. Producto de esa división salen pueblos que después atormentan al pueblo de Israel. Se comete el mayor de los pecados escritos. Dos hijas se allegan a su padre. Una mujer se convierte en sal. Todo el ganado estaba perdido. La ciudad es quemada. Pero todo nace en una división. Cristo vive para siempre. Amén. Por eso el Señor, que tiene claro lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Porque el Señor no es como nosotros, que yo puedo conocer la historia, Él conoce los corazones. Nosotros podemos conocer lo histórico, Él conoce la sensación, la realidad, Él conoce los gritos que allí se dieron. Él conoce el rostro de los niños o niñas que hayan muerto en Sodoma y Gomorra. Él conoce la familia, Él conoce las casas, Él conoce las personas, Él conoce los nombres de los que allí estaban. Porque Él es omnipresente, único capaz de estar en todo lugar. Él conoció el corazón de esas dos hijas, Él conoció el corazón de la mujer que se convirtió en sal, Él conoció sus sensaciones. Nosotros solo podemos hablar de la historia. Él estuvo presente. Enfermaré de la enfermedad de la cual moriré, como dijo a Eliseo. Se enfermó Eliseo de la enfermedad de la cual iba a morir. Cristo vive para siempre. Delante de Él están todos nuestros días. La pelea o la división es producto de peleas. No hay división si no hay peleas. La pelea nace porque ovejas. Dios bendiga a todos los que levantaron su manito. Las ovejas saltaban los cercos y se iban a otro rebaño. Entonces después el pastor del otro iba y decía: esa oveja es mía. Y el otro pastor se peleaba y decía: no, es mía. No, pero si yo la conozco, sí, pero está en mi rebaño. Sí, es que se saltó el cerco, pero no es tuya porque nació en ti. Es tuya porque saltó el cerco. Cristo vive para siempre. ¿Cuántos dicen amén? En el tiempo antiguo existía mucho, en la ciudad, no sé acá también, en Santiago se daba mucho el damasco, el níspero, el ciruelo, que se nos bendiga para siempre. Y generalmente en las casas, como la mayor cantidad de casas en Santiago y en todo Chile, nacen de tomas. Entonces la gente, para cerrar su perímetro,
ponía, ¿verdad?, en los perímetros colindantes a los otros terrenos sus árboles, los cuales marcaban dos cosas. Primero, dónde terminaba su casa y dónde comenzaba, cuál era, ¿verdad?, hasta dónde llegaba el sitio hasta atrás, que era donde estaban sus árboles, pero además marcaban por el crecimiento del árbol la cantidad de años que llevaban en ese terreno. Entonces, cuando la gente los venía, ¿verdad?, a regularizar, ellos tenían árboles y decían: no, yo llevo 8 años acá. Ahí está el Damasco, de 8 años. Que Dios nos bendiga para siempre. Entonces, la gente marcaba a través de los árboles que había sembrado cuántos años llevaban en el lugar y además dónde. Entonces, como estaba en el límite, que marcaba el límite de la casa, el níspero crecía, pero habían hojas o ramas, más bien dicho, que se iban al terreno del lado. Y el vecino de al lado, sin haber sembrado, sin haber regado, sin haber podado y sin haber cuidado, recogía níspero solo, extendiendo sus manos. Cristo vive para siempre. O damasco, o durazno, o ciruelos. ¿Por qué? Porque en materia legal, las ramas estaban para nuestra casa. Entonces nos sentíamos con el derecho de tomar esos frutos. Pero lo correcto es que la base, el inicio, la raíz del fruto no está en mi terreno. Está en el terreno del otro. Cristo vive. Vi muchas veces que habían vecinos o niños, hijos de los vecinos, sacando ciruela y la vecina dueña del árbol pegando con un escobillón, tirando agua para que el chico, el crío del otro, se bajara y no anduviera sacando, porque nadie que saca lo hace ordenadamente. Entonces el que sacaba movía el árbol y caía en hoja y después la dueña de la casa tenía que barrer. Dios nos bendiga. Vi también con mis propios ojos gente que cortaba la rama, sacaba el fruto y después tiraba la rama para el lado. Cristo vive para siempre. Dios nos bendiga. Eso puede, a norma nuestra, si el vecino es violento no le saco. Ahora, si el que saca es más violento que yo, dejemos lo que saque para no meternos problemas. Pero delante de Dios, la justicia es una coraza. Cristo vive para siempre. Delante de Dios, la justicia es una coraza. Vale decir, lo que me va a proteger de la saeta del enemigo es la coraza de justicia. Cristo vive para siempre. Dios nos bendiga. Aunque 10 ramas den a mi casa, debo ir a donde el vecino y decirle: vecino, ¿puedo sacar fruta de las ramas de su árbol que dan a mi casa? Cristo vive para siempre. Porque la coraza es, la justicia es una coraza para nuestra vida. Ser justo es tener coraza de Dios en nuestra armadura. ¿Cuántos dicen amén? Así, aunque una oveja llegue a su iglesia, usted debe reconocer dónde nació esa oveja. Cristo vive para siempre. Porque las ovejas son cambiantes según el tiempo. Las ovejas son miopes. Las ovejas no ven a más de 2 metros. Cristo vive. Las ovejas no ven a más de 2 metros. Las ovejas son miopes. Las ovejas no logran ver el peligro de mañana, el peligro hacia adelante, donde están los lobos. Por eso se pusieron perros pastores. Alabado sea el Señor. Y un pastor dijo amén ahí. Por eso el dueño del rebaño puso perros pastores, que gritamos, que mordemos la pata de la oveja para que no se arranque, porque sabemos que allá el lobo se la puede comer. Cristo vive para siempre. ¿Cuál es la virtud del lobo? La capacidad que tiene, que lo hace distintivo. Acá nosotros en la cuarta región tenemos algo que se le llama lobo marino. ¿Lo ha escuchado, no? Usted que ha ido al puerto de Coquimbo, usted ha visto, ¿verdad?, en el puerto de Coquimbo los lobos marinos. ¿Lo ha visto, no? Si usted los mira, ¿tienen cara de lobo? ¿Se parecen a los lobos? Entonces, ¿por qué se les dice, se le podría decir, una foca grande? Y entenderíamos que es una foca. ¿Por qué se le dice lobo marino? Porque tiene una actitud parecida al lobo. ¿Cuál es la actitud parecida al lobo? Cuando los pescadores lanzan su red y luego la van a recoger, se dan cuenta que hay muchos peces, 20, 30, 60, que están solo mordidos. Porque el lobo marino no le interesa alimentarse.
solo le interesa destruir. Por eso el lobo cuando entra al rebaño no mata una oveja y se la come, no. Va a morder a una y la va a matar. Y cuando esté muerta va a matar a la otra, y luego a la otra, y luego a la otra, y luego a la otra, porque su interés no es que la oveja se salve, sino más bien las mira como algo de mercancía, como una cosa de matar, porque su instinto asesino se sacia matando ovejas. Por eso existen los pastores, por eso existen las iglesias. ¿Por qué? Para que usted en este rebaño el Señor lo salve, en este rebaño el Señor lo bendiga, en este rebaño reciba buen alimento, en este rebaño reciba el aceite que le va a proteger hacia el futuro. ¿Cuántos dicen amén? La oveja que dice, no, ese pastor no sirve para nada, es la típica mujer de Lot que se transforma en sal. Cristo vive. Yo espero que me sigan invitando después de eso. ¿Por qué? Porque nosotros los pastores debemos confiar en el otro pastor. Por eso en la unidad ocurre algo. Yo, pastor, que necesito jóvenes que vengan a ensayar. Van mis jóvenes. No tengo que ir con ellos, no tengo que ponerle un GPS, no tengo que poner que graben para ver dónde están, con quién están, qué están haciendo. No, estoy confiado en que el otro hombre que está allá tiene los mismos valores que yo. ¿Por qué? Porque así como yo fui ungido pastor, otro hombre también fue ungido pastor. Y todo pastor debemos tener el mismo ungimiento, mismos principios, mismo comportamiento, porque el ministerio tendrá distintos rostros, distintos nombres, distintos apellidos, pero el ministerio es uno solo. Yo pondré pastores, dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso si usted tiene en su iglesia hermanos de su congregación, algunos han cambiado por distancia, otros por otras realidades, debe ser orgánico. Vale decir, viene un hermano, no sé, de Punta Arenas, no tiene dónde congregarse, va a congregar con el pastor Emerson, entonces es orgánico, es natural, Dios lo hizo. Pero ese hermano no va a entrar a la iglesia del pastor Marcelo, del pastor Ricardo, hablando mal de su iglesia que dejó. Cristo vive para siempre. Porque entonces deja de ser orgánico. Dios nos bendiga y comienza a ser humano. Y cuando es humano hay siempre un espejo. Lo que en Hebreo 11 llama una nube de testigos. Cristo vive para siempre. Así que la oveja, sosténganse en su rebaño. Dios nos bendiga. Bendiga a su pastor. Ore por él para que Dios lo use. Para que Dios le dé fuerza. Para que Dios le provea. Cristo vive para siempre. Para que Dios le dé años sobre esta vida. Para que Dios lo sostenga, lo mantenga sano. Cuando dicen amén, ore por su pastor. Cristo vive para siempre. Esa es la primera división que nosotros vemos histórica. Que a la postre genera dolor, que a la postre genera problemas, que a la postre genera dificultad, que genera muerte, que genera tormento, que genera pecado, que genera verdad lascivia, que genera confusión, que genera un montón de herencia y de pueblos que nacen para solo después atacar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Que el Señor nos cubra con su preciosa sangre. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga. Juan 14, capítulo 1 dice esto. Está al otro lado, ¿no? Usted vuelve su hoja hacia atrás y está Juan 14, 1, de donde leímos. Dice esto: no se turbe vuestro corazón. Mira lo que dice. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Porque para los que estaban escuchando esta palabra, no podían entender que Dios y Jesús eran este nuevo Dios. Alabado sea su nombre. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre ha querido dividir lo que está unido. Por eso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Un Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, cuerpo, alma y espíritu, en una sola persona. Cristo vive para siempre.
Los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y somos parte de su rebaño entendemos eso. Pero a la persona común, a la religiosa, a la gente que está en otros caminos religiosos, le cuesta entender que Dios es Jesús. Hable con alguien de la Watchtower, de los Testigos de Jehová, hable con los mormones, hable con un católico, le cuesta entender. Yo cuando era pequeñito, ¿verdad? Una de mis vecinas tenía un altar afuera de su casa. Antes era muy común tener un altar de una virgen. Y yo me acuerdo que la trinidad de ella era Jesús, María y José. Que Dios nos bendiga para siempre. Así terminaban sus rezos. Jesús, María y José, delante de mí. Jesús, María y José detrás de mí, sobre mí, debajo de mí, en mí. Jesús, María y José. Cristo vive para siempre. Porque cuando le hablaban de Dios, era Diosito. Y cuando le hablaban de Jesús, era el Hijo de Dios. Pero no era Dios. Por eso el Señor aquí habla en el capítulo 14, versículo 1, creer en Él, crean también en mí. ¿Por qué? Porque somos uno. Por eso en la oración que leímos en el capítulo 17 dice, Señor, que sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Para qué? Para que los demás crean. Alabado sea el Señor. Por eso la iglesia puede salir a la calle, podemos hacer campaña evangelística, podemos ir al evangelismo puerta a puerta, podemos hacer puntos de predicación avanzada, llevar estandarte, todo lo que usted quiera. Pero para que ellos crean, tienen que vernos nosotros unidos. Alabado sea el Señor. Aquí, no se me vaya. Porque si Dios tiene 9 dones y un don se reparte sobre una persona, con 9 hermanos, tendríamos todo para hacer bien el Evangelio. Habría en nosotros sanidad, habría en nosotros lengua, interpretación de lengua, don de fe, don de hacer milagros, palabras de ciencia, palabras de sabiduría. Un don en cada hermano. Con 9 estamos. Cristo vive para siempre. Se lo hago más corto. Mi familia tiene 10 personas. Mis 8 hijos, mi esposa y yo somos 10. O sea que si un don fuera sobre cada uno de nosotros, uno quedaría de espectador. Cristo vive para siempre. Dios nos bendiga. ¿Y cuánto habemos aquí hoy día? O sea que aquí hay dones que están repetidos. Quizás muchos aquí hablan en lengua, quizás muchos interpretan, quizás muchos profetizan, quizás muchos de los que están aquí tienen don de sanidad. Cristo vive para siempre. ¿Y por qué unos creen y otros no? Porque unos sienten y otros no sienten. Porque unos trabajan y otros no trabajan. Santo es el Señor. Porque la división ha sido puesta en nuestras conciencias. Que el Señor hoy día reprenda toda división. Que el Señor hoy día reprenda toda división en nuestra vida. Alabado sea su nombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ir cerrando con esto. Recibí yo un diagnóstico de uno de mis hijos, Jeremías, que está aquí. Dios bendiga a Jeremías. Perdona, Jeremías, que te tomemos aquí. Jeremías al nacer tuvo una complicación en su nacimiento. Estuve yo presente en su nacimiento y no lo atendió una matrona como en la mayoría de mis hijos, sino que lo atendió un doctor, pero el doctor era practicante. Producto de esta realidad, cuando nace el bebé y sale en la cabeza de Jeremías, el doctor se puso nervioso y se cayeron sus utensilios. La matrona detrás de él le decía, doctor, el bebé, doctor, toma el bebé, debe girarlo. Esto generó que el canal del parto se cerrara y comenzara a asfixiar a Jeremías. El doctor trató de recoger los utensilios, no podía volver a tomar al bebé porque ya había contaminado sus guantes. Entonces se lo sacó y se fue y nunca más lo vi. Que Dios nos bendiga para siempre. En el parto de mi hijo, yo lo vi después cuando nació Mateo, tuve la posibilidad de ver la carpeta de los partos de mis hijos, y quedó escrito que Jeremías venía con una circular en el cuello, lo que no es real. Eso generó que la asfixia de Jeremías fuera tan profunda que tuvimos que hacerle reanimación cuando la matrona intervino y sacó al bebé, y tuvieron que ponerle una manguera, ¿verdad?, para que él pudiera hacerle reanimación y empezar a apretar su tórax para que él pudiera respirar. Eso generó que se amorataran, sus manos se amorataron, sus uñas se amorataron, ¿verdad?, su ojera se amorataron, su cara se amorató. Entonces tuvimos que hacerle reanimación, tuvo que hacerle la persona
la matrona que lo sacó para que él pudiera respirar. Durante algunos segundos no respiró, eso generó un problema en él. Cristo vive para siempre. Dios nos bendiga. Lo llevé a la casa, lo llevamos a nuestro hogar, lo sacamos hacia adelante criándolo, y cuando él empezó a dar sus primeros pasos, Jeremías no podía pasar por el umbral de una puerta sin chocar con uno de los dos lados. No lograba él calcular bien el centro de la puerta. No podía Jeremías subir la escalera, él podía subir solo un pie. Cristo vive para siempre. No podía pronunciar ni podía hablar. Entonces se generó un eufemismo, lo que significaba era un eufemismo agravado, ¿verdad?, por la situación de asfixia que había tenido al nacer, y eso generaba que él no pudiera pronunciar y no pudiera hablar de corrido. Que eso nos bendiga para siempre. Entonces tuvimos que llevarlo durante muchos años a un especialista. La especialista metía sus manos, ¿verdad?, en su boca y no tenía musculatura. La asfixia había provocado que su musculatura quedara sin poder crecer en su mandíbula. Esto hacía que él nunca iba a poder hablar, nunca iba a poder hablar de buena forma. Si hablaba, iba a tener una tartamudez muy profunda en él. Que se nos bendiga para siempre. Cristo vive. Bajo esta realidad, él fue criado en estos casi 5 o 6 años en los cuales yo tuve este diagnóstico, y solo lo puse delante de Dios. No se lo hablé a los ancianos de iglesia, ni a los predicadores, ni a nadie. Solo lo tenía yo delante del Dios que sirvo. Durante 5 años o 6 prediqué que Dios sana. Prediqué que Cristo tiene el poder. Prediqué que Dios hace milagros. Prediqué que Dios puede cambiar todas las cosas. Y un día, invitado en una conferencia, predicando la palabra, entregué un mensaje. Y terminando un mensaje, Dios usó a uno de sus siervos, un pastor de Villa Alemana, y se puso de pie. Y en medio de la danza paró y detuvo al coro y me apuntó y me dijo: siervos del Señor, así dice el Espíritu Santo. Yo conozco tu dolor en el silencio. Yo conozco el clamor que a nadie le has contado. Yo conozco el diagnóstico de tu hijo. Pero yo en esta hora, yo derribo ese diagnóstico, porque yo estuve contigo en aquel día. Yo estuve contigo en estos 5 años. Yo estaré contigo el día de mañana. Cristo viva para siempre. Ese día me dijo: yo sano. Cuando dice amén. Mi esposa estaba en la casa con los hijos pequeños, ¿verdad?, en el hogar que nos recibieron. Y cuando llegué a la casa, me recibió Jeremías. Cristo viva para siempre. Me dijo: papá llegó. Nunca me había dicho papá, me dice: papá llegó, y corrió la escalera. Cristo vivo para siempre. Dijo: mamá, llegó mi papá de la iglesia, y bajó la escalera. Le dije: hijo, anda a decirle de nuevo, y corrió de nuevo. Mamá, mi papá llegó de la iglesia y volvió a bajar. Y el niño que no podía subir, que no podía bajar, que no podía hablar, que no podía pronunciar, ahora hablaba, ahora corría, ahora no chocaba, ahora subía y bajaba la escalera. ¿Y sabe qué? Lo veo hoy día, a la edad que tiene, predicando en las calles, predicando en un púlpito. Lo único que me acuerdo es las veces que el enemigo, en voz de hombre, me dijo: nunca va a hablar, nunca se le va a entender, nunca lo podrá hacer. Pero yo creía en la unidad del Espíritu Santo, que estando yo predicando la palabra, Dios usó a otro hombre, a otro siervo de Dios, para decirme: lo que tú tienes, lo que tú vives, hoy día Dios lo sana. Todos los que hemos vivido procesos, problemas, tristeza, angustia, el Señor nos ha preparado para saber que yo necesito a otro hombre de Dios, que siento que yo puedo orar, pero es mejor que otro ore por mí, que siento que yo puedo predicar, pero es una bendición cuando es otro el que predica la palabra y yo soy el que la recibe, que siento que yo puedo ungir, pero es una bendición cuando otro hombre de Dios puede ungir mi vida, orar por mi familia, orar por los hijos que tengo. ¿Por qué? Porque lo hace con un corazón distinto, con un corazón pastoral. Porque el día que usted fue ungido como pastor, usted se puso de rodillas y se levantó y recibió un reconocimiento o un diploma. Pero en el Espíritu, Dios cambió su corazón. Como Dios cambió el agua en vino, Dios cambió nuestro corazón humano y lo transformó en un corazón pastoral que busca unidad. Nosotros esperamos que el enfermo sea sano. Oramos para que el decaído Dios le ayude. Nosotros perdonamos antes que nos pidan perdón. Incluso
han abandonado, seguimos orando para que Dios les salve. No importa que no sea en esta herrería, pero que en la otra herrería Dios siga trabajando en su vida. Corazón pastoral. Por eso Dios puso pastores. Dios no puso a un solo pastor, Dios pone a varios pastores. Y lo bueno cuando las espadas chocan es que se sacan filo. Por eso a veces en las reuniones pastorales, de pronto nosotros entre pastores, yo siempre les digo a mis hijos, los pastores peleamos hace mucho tiempo. Y probablemente nunca dejaremos de pelear. ¿Por qué? Porque Dios va asentando nuestra vida. Porque Dios nos va haciendo más efectivos en el corte. Por eso cuando tenemos diferencias entre pastores, yo le digo a los hermanos, ustedes ni se escandalicen, ni opinen, ni se abanderen por alguien. No, esperen en el Señor. Esos pastores se van a arreglar. Y si Dios no se arregla, Dios no tiene ningún problema en juntarnos en una sala de espera de un hospital. Dios no tiene ningún problema en ponernos una camilla al lado del otro. Dios no tiene ningún problema en ponernos en el mismo bus, en el mismo asiento, en el mismo avión, en el mismo dilema. Dios no tiene ningún problema porque el Dios con el que no quise hablar, con el que nunca quise saludar, con el que no quise perdonar, o el que no me quiso perdonar a mí. Pero Dios, dice la palabra, que todo debe ser desatado aquí en la tierra, para que estemos libres a recibir la bendición que Dios tiene en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Cristo vive. Por eso se terminó. En el tiempo antiguo se decía Rafa, el Dios que sana. Jireh, el Dios que provee. Cristo vive. Nisi, el Dios estandarte. Hasta que vino Jesús. Y Jesús fue todo. Jesús es proveedor. Jesús es mi estandarte. Jesús es mi sanador. Jesús es el único Dios para mi vida. Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Antes teníamos que decir Elohim, antes teníamos que decir Rafa, antes decíamos Nisi, no, ahora decimos Jesús. Y Jesús me sana, Jesús me liberta, Jesús me fortalece, Jesús corta la cadena de mi casa, Jesús hace libre a mis hijos, el Espíritu Santo viene en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo vive para siempre. Por eso cuando las despensas están vacías no decimos Jireh, decimos Jesús. Porque en muchos casos no solamente las despensas están vacías, los hijos están enfermos, mis enemigos me atacan, hay problemas, hay dificultades. Y entre decir Rafa, Nisi, Jireh, voy a perder tiempo, no, digo Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por lo cual Jehová Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Oh, gloria a Dios, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, 24 ancianos, 4 seres vivientes. Y de los que están en la tierra, evangelistas, maestros, pastores, ancianos, diáconos, hermanos, dorcas, jóvenes, coristas, ministros, y cuánto cargo hemos puesto aquí. Toda rodilla de los mundanos, de los pecadores, toda rodilla, ¿verdad?, de los que nos maldicen, toda rodilla de los hechiceros, de los pitonizos, que el Señor los reprenda. Se doblarán sus rodillas. Si hay alguien que por ahí, aquí lee las cartas alrededor, se le doblarán sus rodillas. Cristo vive. Si hay alguien aquí que siembra el mal, se le doblarán sus rodillas, amigo mío. Si hay alguien que trafica, que hace lo malo, se le doblarán sus rodillas. Si hay alguien al que no le gusta el evangelio, amigo mío, se le doblarán sus rodillas. En el nombre de Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de los señores, León de la tribu de Judá. Alabado sea su nombre. Se doblará la rodilla de todo lo que esté debajo de esta tierra.
demonios, huestes del enemigo, el diablo y cuánta cuestión el diablo tenga. Y toda lengua confesará. Oh, gloria a Dios por los que ya hemos confesado. No a la fuerza, no con dolor, confesé de buena voluntad. Nuestros hijos, los nietos, aleluya. Confesará que Jesucristo es el Señor. Jesucristo el Señor, el dueño de todo, el que todo lo puede, el que todo lo hace. Para la gloria del yo soy el que soy. Para la gloria del Dios Padre que está en los cielos. Unidad. Por eso cuando el Señor Jesucristo se bautiza, vemos nosotros al gran profeta. No hay mayor profeta nacido de mujer que Juan el Bautista, porque es el único que pudo ver lo que había profetizado. Isaías profetizó, Jeremías profetizó, David, Moisés, pero no vieron. Hasta ahí Juan profetizó del Mesías, pero además vio al Mesías. Gloria a Dios por eso. Un día yo le digo a todos los cabros chicos, a todos los jóvenes de iglesia, todos estos jóvenes que están aquí, miren estos jóvenes, los que andan con mi pastor ahí, los jóvenes. Pero hay mucha posibilidad de que entre usted y yo me muera primero. Mucha posibilidad. Que Dios nos bendiga. Pero un día va a haber una generación de predicadores que serán los mayores predicadores nacidos de mujer, que son los que predicarán que los cielos se abrirán, pero que sus ojos lo verán. Aleluya. Predicarán que los cielos se abrirán. Predicarán que sonarán la final trompeta, jóvenes, pero la van a escuchar. Van a ver los cielos abiertos. Van a mirar hacia los cementerios y van a ver almas que suben. Hoy en la señal empieza a prepararse de que usted volará al encuentro del Dios que hemos amado todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos quieren ser esa generación? Seremos la mayor generación de hombres nacidos de mujer, que hemos predicado que Cristo vive. No sé, mi pastor Luis se acuerda de la alabanza antigua, mi obispo. El hombre ya es anciano y el mismo canto está. ¿La han escuchado? El niño se hizo joven. El hombre ya es anciano y el mismo canto está. Pero yo sé que Él volverá. ¿Cuántos creen que Él volverá? Yo era niño, iba a la iglesia y los hermanos, los ciclistas con unos gorros blancos con toca, predicaban en la calle que Cristo venía. Me hice adolescente y la gente pasaba por fuera de mi casa y gritaba justo fuera de mi casa, viendo yo la WWE. Gritaban, ¡Cristo viene! Ya llegaron estos hermanos, decía yo. Cristo vive para siempre. Dios nos bendiga. Después estaba yo, gritando que Cristo viene. Joven, soltero, después casado, padre primerizo. Un día seré abuelo y seguiré gritando con el último aliento que me quede. Yo le digo, Señor, antes de llevarme de esta tierra, déjame salir a la calle a gritar que usted vive. Después lléveme, pero déjeme gritar que usted viene. Y si no soy yo el que ve la venida del Señor, yo sé que alguien de mi generación la verá. ¿Cuántos dicen amén? Un nieto mío, un hijo mío, no sé. Pero si yo no lo veo, alguien de mi generación lo va a ver. Cristo vive para siempre. Por eso Jesús es todo. Por eso no se puede ser seguidor de Jesús y no buscar unidad. No se puede ser seguidor de Jesús y morder al de al lado. Cristo vive para siempre. Estaba en Temuco misionando hace tiempo, con esto cierro ahora sí. Y estaba el encargado de obra, el hermano David Ralma, que se nos ve, le mando salud hace años atrás. Y estaba yo mirando su rebaño de ovejas, cuando yo fui misionero a los 17 años, levantando mi primera iglesia en Temuco, a la cordillera,
Fui pastor de ovejas reales. Y muy feliz esos meses. Porque ustedes ponen la oveja y la oveja se quedan quietas comiendo. Dios nos bendiga. Y veo al rebaño del hermano David Ralman, estaba yo con mi esposa y a mis 2 hijos nacidos, y veo una oveja que se queda atrás y comienza a golpearse contra el madero del cerco que era su corral. Todas las ovejas salieron y ella se golpeaba. Y a mí yo, al hermano, el pastor David, le digo: pastor, mire esa oveja que está ahí. Hay un dicho en Mapudungún que se llama lonco chagual o pirulonco, que significa quietos. ¿Cuánto dice la vez? Y el aceite se le ponía a la oveja y de a poco el aceite iba bajando y le cubría sus fosas nasales, porque cuando ellos iban a comer pasto que no era el de su casa, ese pasto podía estar infectado con larvas, las que subían por su orificio nasal y crecían en el cerebro y empezaban a comerse su cerebro. Cristo vive para siempre. Aquí el pastor me dijo: oye, pastor, yo he criado ovejas toda la vida y no sabía eso. Y dije: lo que pasa es que cuando usted Dios lo pone en el ministerio, Dios le enseña cosas que a otros le costaron la vida, pero que el Espíritu Santo las revela en un minuto. Cristo vive para siempre. Porque no nos hacemos maestros a nuestras propias expensas. No, decimos lo que el Espíritu Santo y Dios nos diga. Entonces ese día se sacrificó la oveja y se abrió el cráneo. ¿Y qué piensa usted que había adentro? Un gusano que se había comido la mitad de su cerebro. Cristo vive para siempre. Cristo vive para siempre. Por eso la oveja debe estar unida a su pastor. Por eso usted debe estar unido al siervo del Señor. ¿Y por qué habla con él si puede hablar también con nosotros? No, Dios lo puso a él. Si Dios usted lo quiere llamar a algo, Dios también lo pondrá a usted el día que el Señor quiera. Pero mientras no pase, esté sujeto. Esté sujeto y reciba la unción, que se ponga sobre su mollera. Porque si se queda quieto adorando a Dios, ese aceite va a bajar. Ese aceite le va a proteger para que ninguna larva entre dentro de su mente. Por eso la armadura del Espíritu tiene algo que se llama yelmo de la salvación. ¿Para qué? Para que ninguna saeta de lejos atraviese mi cabeza o mis pensamientos. Estoy con el yelmo de la salvación. Lo que entra a nuestra cabeza pone en riesgo nuestra salvación. Cristo vive para siempre. Por eso nosotros buscamos unidad en Cristo. Por eso cuando alguien hace un llamado por sanidad, nosotros pasamos, porque creemos que Dios puede usar a alguien, que Dios puede usar a sus instrumentos para sanar nuestra vida. Por eso cuando alguien nos profetiza, escuchamos con respeto, porque sabemos que Dios puede usar a alguien para hablarnos de cosas que sucedieron o de cosas que sucederán. Por eso cuando alguien nos llama y nos dice quiero darle un consejo, nosotros ponemos nuestra atención. ¿Por qué? Porque sabemos que un consejo puede cambiar nuestra vida. Esté unido a Dios, esté unido a la iglesia, esté unido a la palabra. Honra a los pastores que va conociendo. Su pastor le presenta a un pastor, Dios le bendiga, reciba la bendición. Un hombre de Dios como Pablo, cuando este joven cayó, no lo criticó, no lo juzgó, no lo atacó, no lo usó de ejemplo, sino que lo abrazó. Y el abrazo le dio vida. Por eso el abrazo de un hombre de Dios es tan valioso. Cuando su pastor lo abraza, cuando el predicador le abraza, cuando el consiervo le abraza, Cristo vive para siempre. Amén. Así que iglesia, manténgase unida. Cristo vive para siempre. Miren, los comunistas dicen el pueblo unido jamás será vencido. Dios los bendiga. La iglesia unida tiene poder. La iglesia unida trae avivamiento. La iglesia unida trae sanidad, trae milagro, trae buen camino. Su hijo va a entrar, su hija va a venir, su esposo va a llegar a una iglesia que esté unida. Saldremos a la calle y en la calle, en las lenguas confesarán que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. ¿Por qué? Porque estamos unidos como Él y el Señor estaban unidos. Para que los que están en el mundo les crean
y yo le he dejado mi gloria. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en el glorioso bautismo de Jesús se escuchó la voz del cielo. Estaba Jesús entrando al agua y vino el Espíritu Santo en forma de paloma. Y es la única vez que vemos a la Trinidad manifiesta en el bautismo de aquel día. El Espíritu Santo en forma de paloma, la voz de Dios que viene del cielo y Jesucristo el Rey de Reyes entrando a ser bautizado. La unidad del Señor. ¿Cuántos quieren estar unidos con Él? Póngase en pie a morar en este día. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuántos en el nombre de Jesús que están enfermos quieren pasar acá y decir, quiero que oren por mí, Dios me puede sanar? No sé si alguien estará enfermo hoy día. Si alguien quiere pasar en este día y dice, oren por mí en el nombre de Jesús. No vamos a decir Jireh, Rafael, no, vamos a decir Jesús, que Jesús es Rey, Rey y Señor. Pasa. No es importante el que ora, es importante el que escucha la oración. Porque si Él dice la obra será hecha. Un día Dios dijo la palabra sobre nuestro matrimonio estéril. Aleluya. Un día Dios dijo la palabra sobre mi hijo que no podía hablar. Un día Dios dijo la palabra sobre mi hijo David, que su sangre se hacía agua y su órgano se reventaba. Un día Dios dijo la palabra y la obra fue hecha. Gloria a Dios para siempre. Yo quiero que usted extienda su mano hacia acá. Voy a invitar a mi pastor Marcelo a que ore en este día. Mi pastor Emerson para que venga a orar. Gloria a Dios para siempre. El Señor está aquí. Mi alma te alaba. Extienda su mano, extienda su mano. Alabemos al Señor y algo suave, hijo. Alabemos al Señor. Vamos a estar orando en este día. Dios se va a mover. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Oh, gloria a Dios para siempre. Se acerca Jesús. Él está aquí, alabe en este día. Ponga la mano, en el nombre del Señor. Oh, Dios lo va a usar en este día. Dios lo va a usar, Dios lo va a usar. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Cierre sus ojos y cante, cierre sus ojos, diga Señor, sane. Oh, la mano de Dios en esta tarde. Mi alma te alaba. Por eso te ruego, bendito sea su nombre. Mi alma te alaba, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Señor, límpiame.